Leyendo aquí el libro de Isaías, que es un libro pues increíble, tremendo, como todos los libros de aquí de la Biblia, que cada uno tiene una verdad que nos impacta. Y, y en ese capítulo 6, donde dice que él vio al Señor sobre el templo y sus faldas cubrían el templo, de ahí en adelante vemos a un Isaías que agarró fuerza. Así como Elías agarró fuerza en el monte Sinaí, así como Moisés agarró fuerza en el monte Sinaí, que fue allí, entonces vio las espaldas del Señor y vio la gloria de él, y eso lo fortaleció para enfrentar lo que iba a enfrentar, como Elías, que cuando fue al monte Sinaí también, y allí pues ya todo desanimado, se fue ahí al monte, mas sin embargo allí el Señor le dio una visión y le dijo, es importante que ahora tú vayas y haga esto, así que yo te fortalezco y tú lo vas a hacer, y eso le dio nueva fuerza. Pues así igualmente este hombre Isaías, que era un profeta, que fue un profeta tremendo como todos los profetas, porque hay quien les llama profetas menores y mayores, pero no es porque sean pequeñitos, sino que algunos traían un mensaje más corto, más pequeño, o por un lapso de tiempo más corto, pero otros profetas fueron profetas que batallaron, como fue entre Elías y Eliseo. El ministerio de ellos fue como 50 años. Y ya ustedes saben cómo de haber sufrido esos hombres ahí con un pueblo que le daba las espaldas a Dios y tenía que estar levantando al pueblo y dándole una exhortación y viendo que no obedecían y sufrían horriblemente, ¿verdad? Bueno, pues este hombre, Isaías, si ustedes ven en los primeros capítulos, él habla del juicio y de esto y lo otro, pero cuando él ve esta visión, lo fortalece esa visión, que está en el capítulo 6, de verso empezando en el 1, donde dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay, mi madre. No dijo eso, pero dijo, ay de mí. Si hubiera sido yo, ese hubiera dicho, ay, mi madre, ahora sí que vi a Dios, ahora sí que me muero. No, dijo, ay de mí. Ay de mí que soy muerto. Ahora sí, porque he visto a Dios. Nadie podía ver a Dios. Se suponía que la santidad de Dios era tan grande que te fulminaba. Y entonces dice, soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Soy hombre muerto. Pero inmediatamente voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Se sintió limpio. Es lo que el Señor hace con nosotros. Porque aunque estemos pasando el desierto y a veces se nos acaban las ganas de hablar, de caminar y de, ¿verdad? El desánimo o la lucha o el calor o la qué sé yo cuántas cosas, ¿verdad? No quiere decir que con eso ya nosotros somos eliminados en lo que Dios quiere hacer, sino que estamos aprendiendo a cobrar fuerzas en Él. Porque nuestra fuerza, hermano, no llega más allá. Pero cuando tomamos fuerzas en Él, Él es el único que nos puede dar esa fuerza que da el Espíritu. Dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Que estén sordos, que tú le traigas un mensaje y no entienda, que tú le des y no hay una expresión como la expresión de estos 10 médicos, ¿verdad? De 10 especialistas que tuvieron que darle la gloria a Dios porque se abrió su boca para dar una expresión a Dios, porque ya la ciencia hasta ahí no podía llegar. Y la ciencia continuó. No podía, hasta ahí llegaba, está limitada. Pero la ciencia de Dios es infinita. Él puede hacerlo.
Le dice, ¿hasta cuándo va a ser esto, Señor? Y él dijo, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecho un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero si quedare aún la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hablando de un pueblo que va a ser depurado, tratado, probado. Sabemos que después que cuando Isaías vio esta visión, en todo lo que es el libro de Isaías, habla más de 25 veces de lo que es la santidad. Es que él vio esa santidad. Y entonces ya su mensaje se movió a lo que es conocer al Dios santo, santo, santo. A conocer la santidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la plenitud de Dios. Y eso fue lo que realmente él comenzó a traer un mensaje que les hiciera a ellos volver a su Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían usado muchos tipos de formas de adoración. Adoraban a Dios, pero no en la forma que Dios quería. Usaban huertos, árboles. Cuando veían un árbol frondoso, ahí se plantaban. No solamente cogían piedras, porque el altar a Dios siempre, el principio es usar piedras. Ellos usaban ladrillos. Como decía un hermano de Venezuela, ladrilleros. Sí, porque ustedes saben que la Torre de Babel fue hecha de ladrillo, no fue hecha de piedras. El templo fue hecho de piedras, porque el principio de Dios es piedra, somos piedras vivas. Ese principio se proyecta no solamente cuando se hizo el templo, sino cuando nos construye a nosotros y nos llama piedras vivas. Es un principio de Dios que no cambia. Pero ellos adoraban hasta en ladrillos, hacían y ponían ahí la ofrenda y ellos creían que aunque se lo presentaban a Dios, ya Dios se agradaba, pero Dios quería el principio. Él quería que fuera como Él lo mandaba. Y sufrían ellos persecución y todo porque ellos no querían meterse en el orden de Dios. Y viene una exhortación y yo quiero que vayamos ahí a Isaías 64. ¿Y cómo comienza este capítulo, Isaías 64? ¿Cómo comienza él con un deseo y le dice, oh, si rompieses los cielos? Como queremos a veces que los cielos se abran, ¿verdad? Como aparece en Apocalipsis, el cielo se enrolló como un pergamino. O sea que ya no hay misterio. Pero eso es lo que quería Isaías, que se rompiesen los cielos, dice, y descendieras. Y a tu presencia se ocurriesen los montes, que la gente pudiera ver que verdaderamente tú existes, tú eres, tú estás. Él pues ya no sabía ya cómo él expresar el deseo que tenía, que todo ese pueblo no le diera las espaldas al Señor. Porque el Señor había sido bueno. Ustedes saben que Dios estaba buscando un pueblo selecto, un pueblo que lo llenó de leyes de higiene, leyes de sabiduría, leyes que mantenía un pueblo limpio, un pueblo que se lavaba las manos para comer. ¿Qué pueblo se lavaba? Ni se bañaba. Los pueblos de la tierra ni se bañaban. No, ¿sabe que no? No era costumbre. Ni lavarse las manos menos todavía. Un pueblo que Dios le mandó a comer diferentes cosas. Le mandó a comer animales, fíjense, que rumiare y tuviera pezuña. ¿Por qué rumiare? Para que tuviera el proceso. Ustedes saben que el animal que rumía tiene 4 estómagos. Y cuando comen, de un estómago pasa al otro estómago, y después pasa al otro estómago, y después al otro estómago. Entonces, lo que come lo aprovechan. Nosotros tenemos un solo estómago, ¿verdad? Pero dice, solamente puedes comer animales que rumían y que tienen pezuña. ¿Pezuña por qué? Porque el animal que tiene pezuña no come basura, sabe lo que come. Saca la basura y come lo que es. Espiritualmente ahora hablando, el Señor veía que el pueblo comía cualquier cosa. No tenía, pues, hablando de lo espiritual, tú puedes comer ahora cualquier cosa porque tú haces limpio todos los alimentos. Estoy hablando de lo espiritual. Pero en lo espiritual, nosotros tenemos que saber qué estamos comiendo espiritualmente, que nos puede afectar a nosotros. Hay muchas cosas que nosotros comemos, o nosotros vemos el comer para nosotros es recibir ahora la palabra, porque recuerda que Jesús dijo, tengo una comida que comer
que solamente el Padre es el que me da esa comida. Y esa comida es la que tengo. Y ellos decían, ¿quién le habrá dado de comer? ¿No? Espiritualmente hablando. Tú cuando comes algo que no es debido, te enfermas, ¿no? Pues igualmente cuando tú recibes algo que afecta. Por eso les digo, hermano, cuando ustedes reciben algo del Señor, que escuchan por aquí el radio, a veces hay tantos programas de radio que, no hombre, ¿para qué? Tú lo oyes y tú dices, Dios mío, qué cosas le están dando al pueblo tuyo, Señor, pura, pues, junk food. Tu pueblo está siendo edificado con cosas que no edifican, que no alimentan. Mas, sin embargo, la gente digiere aquello y se casan con eso porque creen que esa es la palabra de Dios. Por esa razón, el Señor manda que nosotros podamos digerir la comida que comemos espiritualmente, que podamos entender esto. Es muy importante lo que tú oyes y lo que tú recibes. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo, que es el maestro que nos puede dar el discernimiento de eso. Pero le dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, Señor, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Eso es lo que quiere, mucha gente quiere eso. Cada vez que hay un terremoto por aquí, terremoto por allá, dice, mira, eso es porque la gente está dándose de espalda, está de espalda a Dios. Los juicios están en la tierra. Es cierto, yo sé que hay juicio en la tierra, sí sabemos eso, que hay lugares que tú dices, ¿cómo pueden esas personas sobrevivir a lo que están viviendo? Hay personas, hay pueblos enteros que están dados a la idolatría y a cuanta cosa, y sabemos cómo es eso. Pero el deseo de él era que Dios se diera a conocer hasta por la forma habida y por haber de juicio o de alguna forma se diera a conocer, porque él ya había visto al rey y él había visto esa gloria. Es como cuando tú has tenido bueno, como Alma, que has tenido este testimonio de que Dios, cuando venga alguien a decirte, pues yo no creo en ese Dios, porque mira, te enoja, te desea agarrarlo por el pescuezo y decirle, óyeme, yo he tenido una experiencia con Dios, ¿cómo tú me vas a decir eso? Nah, eso no es cierto, eso no. Y a uno pues se le hierve la sangre. Y es lo que le pasó a este hombre Isaías, a este profeta, que él vio la gloria de Dios. Él vio toda esa plenitud, vio como el templo se estremecía, todo lo que es la estructura del templo, por la presencia de Dios. Y él quería eso, pasárselo al pueblo, pero el pueblo no oía. Pero quiero que leamos un versículo aquí mismo está en Isaías, ahí mismo está, en el capítulo, en el verso, vamos al 65 ahora, 2. Aquí ahora es el Señor hablando. Dice, en el verso 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y eso es cierto. Hay gente que ni ha buscado al Señor y ha vivido en una situación y el Señor los ha encontrado. Vamos a ver un ejemplo. El apóstol Pablo era celoso de la iglesia, celoso del Dios religioso que él conoció, Jehová de los ejércitos. Pero no sabía que Jesucristo era el mismo Dios. Y entonces perseguía a todo lo que olía a Jesucristo, pero estaba persiguiendo al mismo Dios, pero él no sabía. Y él creía que hacía una cosa buena y mandó matar a mucha gente. Él mató, no sale el récord de todo lo que mató, pero solamente por Esteban sabemos que él fue quien lo mandó matar porque la ropa se la dieron a él, se la pusieron a sus pies. Él era el que tiraba la primera piedra. El que tiraba la primera piedra era el verdugo principal. Entonces todos los demás, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús vio a aquellas adúlteras? Que dice, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hubo nadie, todos tenían pecado, estaban embarrados en pecado. ¿Quién se iba a tirar la primera piedra? ¿Verdad? Y ahora aquí vemos que Saulo, pues, él comenzó a tirarle piedra y después todos le tiraron piedra a Esteban y pues murió Esteban. Y eso fue el principio de un avivamiento muy grande por la muerte de este hombre, y Dios comenzó a buscar a Saulo, empezó a buscarle, aunque Saulo lo buscaba a su manera,
¿Cuánta gente ha buscado al Señor en brujería, en espiritismo, en santería? Yo conozco personas que buscaban aquí, buscaban acá y se metieron en cuantas cosas hasta que ¡pum!, se encuentra con el Señor, porque lo que buscaban era el Señor, pero lo buscaban por lugares equivocados. Y Dios es tan bueno que lo encontraba. ¿Qué pasó con la samaritana? ¿No fue eso mismo? La samaritana decía, bueno, nosotros no sabemos, estamos confundidos, porque nosotros decimos que a Dios hay que adorarlo en Samaria, y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Aquí o allá? ¿Dónde? Y Jesús entonces le dijo, no, ni aquí ni allá, en espíritu y en verdad. La sacó de la confusión y esa mujer encontró. ¿Quién iba a pensar que esa mujer al mediodía, donde iba a buscar agua allí, se iba a encontrar con el Mesías? ¿Cuánta gente hubiera querido verse encontrada con el Mesías en aquel tiempo? Pero aquella mujer, que se suponía era prostituta, ya había tenido 6 maridos, iba por el 7º, pero el 7º era Jesús. ¿Sí? Por eso le dijo, ya has tenido mucho, pero este último no es ni siquiera ni tu marido. Entonces ahí el Señor, ahí se encuentra en esa verdad. Esta mujer no estaba confundida y dentro de su corazón buscaba la verdad, pero nadie le daba la verdad, nadie le decía la verdad. Pero dice aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. No hay tanto, en este día es donde más el ser humano, el habitante de la tierra, está viviendo por su propio pensamiento. Es el tiempo más fuerte. Este es un tiempo fuerte, muy fuerte. Pueblo que mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Porque el incienso era la forma de cómo ellos podían conectarse en esa oración a Dios. Por eso es que el altar del incienso siempre tenía que tener fuego constantemente, porque era el lugar en el cual ellos estaban buscando en la presencia de Dios, orando. El incienso siempre representa las oraciones de los santos, así dice en Apocalipsis. Pero ellos hacían eso a Dios, pero sobre ladrillo. Como queriendo decir, buscando la forma, mi forma, con mis pensamientos, de buscar a Dios a mi manera. Como mucha gente dice, yo me recuerdo, yo viví en un pueblo, ¿verdad?, allá en Cuba, que tú le preguntabas a todo el mundo, ¿qué tú eres? Y dice, católico a mi manera. Todo el mundo, yo nunca conocí a nadie que me dijera, soy católico. Por lo menos católico, no apostólico, romano, pero por lo menos católico. Todos, hermanos. Bueno, a mi manera. ¿Y cuál es tu manera? Bueno, yo voy solamente en Semana Santa una vez a la iglesia y en Navidad la misa del gallo. Católicos a su manera. Ellos, la tendencia del hombre es hacer esto a su manera, buscar a Dios a su manera, pero no es la manera de nosotros, es la manera de Dios. Él tiene su manera y nosotros solamente nos disponemos a obedecer a la manera de Dios. Por eso dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis pensamientos van más arriba que vuestros pensamientos. Pero podemos llegar a tener sus pensamientos, hermano. Podemos llegar. Porque el Espíritu Santo es lo que nos capacita a nosotros a tener un pensamiento, como el pensamiento de Dios, y no mis pensamientos. Por eso dice, cada uno hacía lo que creía, ¿no? Dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Como les estoy diciendo, no ahora o no vaya a comer, decir, no, yo no voy a comer carne de cerdo. No, acuérdense que ya el Señor limpió todo. Pero estando en la ley, establecido en la ley, como no era un animal de pezuña, era inmundo. Entonces, estaba establecido que no se podía comer porque era inmundo. Pero ellos, yo me acuerdo, yo tenía un compañero judío allá en Miami, que un día yo traje un paquete de chicharrón y yo me acordé que era judío. Y entonces digo, les di a todo el mundo si quería chicharrones, sí, el chicharrón es pellejo de puerco, ¿no? Entonces digo, ay, qué pena, pero voy a decirle a él, digo, mira, es puerco. Dice, ay, no, forgive me, Lord. Y agarró el chicharrón y se lo comió.
Forgive me, Lord. Sí, porque hablaba inglés. Yo dije, no quiero ofenderlo por su religión, ¿no? Dice, ay, no, yo pongo hasta el arbolito. Me dijo, una vez en Navidad puse la estrella de David y le puse foquito para que mis padres pues no se enojaran porque yo, tú sabes, pero yo quería ser como todo el mundo. Y dice, le puso foquitos así para celebrar la Navidad igual que todos los que estaban aquí, porque todos los que estábamos ahí en Miami, pues había judíos en Miami Beach, pero acá en esta parte de Miami no. Y entonces no se quería destacar. Pero bueno, aquí a ellos no les valía. Todas esas cosas ofendía a Dios, porque no atendía a sus mandamientos. Y todas esas cosas le ofendía. Que dicen, estate en tu lugar. A Dios, no te acerques a mí. Estate en tu lugar. Porque soy más santo que tú. Dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Así le decía, hermano. Hermano, recordemos que cuando tuvo él esa presencia de Dios, lo capacitó para poder entender en el corazón de Dios el plan de Dios. Mira, cuando nosotros entendemos el plan de Dios, y yo le estaba hablando el otro día a una hermana porque me estaba preguntando si era bueno compartir con jóvenes cosas naturales, ¿no? Yo dije, mira, lo más importante es que el Señor realmente se establezca en sus corazones. Porque aunque tú tengas leyes, tú vas a hacer lo que tú quieras. Aunque tengas muchas leyes, porque esta gente tenía más leyes que nosotros. Y por mucho que tú les digas, van a hacer lo que les da la gana. Sobre todo la juventud, ¿verdad? Porque van a hacer lo que todos hacen. Pero cuando verdaderamente Dios está establecido en sus corazones, ay, hermano, el temor de Dios los capacita a hacerle frente a cualquier situación, a cualquier tentación. Es lo único que nos puede a nosotros ayudar en esta hora. Y eso es lo que realmente quería Isaías, que el temor de Dios fuera en sus corazones establecido de tal forma que ellos pudieran cumplir lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando con este pueblo para que de ese pueblo viniera el Mesías. Y ese era el plan que tenía. Isaías fue el profeta que más habló del Mesías. Él habló que era una virgen, que iba a tener, y después habla de los sacrificios de Jesús. Le llaman el evangelista del Antiguo Testamento, porque Dios le reveló todo lo del Mesías. ¿Sabe cómo él les vivía? Como que sabía que iba a venir de ese pueblo algo glorioso, y el pueblo ni cuenta se daba. Entonces, el celo de Dios lo consumía a él. Y esto le dio fuerza para ellos decirle, levántese, es tiempo glorioso. Bien, ya ese tiempo pasó, y ya pasó esto, pero ahora nosotros, ¿qué? Estamos viviendo un tiempo, todavía ahora, de más responsabilidad, porque se está formando una vida en cada uno de nosotros. Ellos no eran capacitados por el Espíritu Santo, sino que ellos tenían leyes y ellos tenían que cumplir sus leyes como nosotros cumplimos. Cuando salimos aquí vemos una luz roja, sabemos que stop. Tiene que ser que uno esté entretenido, ¿verdad? Pues yo me he llevado luz que ni lo he visto, sobre todo cuando voy al downtown. Gracias a Dios no me han dado una multa por eso, pero en el downtown, como tenían los semáforos en este lado, yo, hermana, ¿te llevaste la luz? Ay, forgive me, Lord. No la veía, no veía las luces. Recuerden que el downtown estaba en una orilla. Dios, qué ocurrencia, pónmela adelante, porque si no, yo no la veo. Pero te riges por leyes. Sabes que cuando hay que correr a 25 millas o 20 porque hay una escuela, tú lo haces, porque la multa viene el castigo. Entonces tú te sujetas a las leyes, no porque tú eres bueno, sino porque el castigo no es bueno. ¿No es verdad? ¿Por qué se sometían ellos a no puedo hacer esto, no puedo robar, porque no puedo matar, porque entonces como ojo por ojo, diente por diente, te mataban? Sí, imagínate. O sea que las leyes eran muy estrictas, pero no lo hacían por amor, lo hacían por ley. Pero ahora Dios no quiere que nosotros lo hagamos por ley, sino por amor. Ahora es diferente la cosa. Ahora perdonamos por amor, no porque dice ahí tienes que perdonar. ¿No es cierto? ¿Verdad que a veces se nos hace tan difícil, verdad?
Tener que perdonar cuando tú te tratan como un palo de trapear. Y tú dices, tengo que perdonar porque la ley dice que tengo que perdonar. Ese perdón no funciona. ¿Verdad que no funciona, hermano? No. Porque cuando te acuerdas de esa persona, te da deseo de que tú sabes, que le pase un tren por arriba o algo que le pase. Es cierto, mientras tú tengas esos pensamientos, tú no has perdonado. Entonces, ahora nosotros estamos en una responsabilidad más grande, porque ahora no es por ley. Es fácil trabajar por ley, aunque nos equivoquemos, pero por ley más o menos. Vivimos ahí más o menos sometidos. Todos los años hay que hacer el income tax, no se olvide. Oh, no, porque Al Capone no lo agarraron por malo, sino por no pagar los impuestos. No, eso hay que hacerlo, y esto hay que hacerlo, y todo esto hay que hacerlo, y hay que pagar el liability, ¿verdad? El insurance. No, eso. Todas estas cosas son leyes, pero en nosotros se ha plantado una semilla que nos capacita a obedecer a la ley del espíritu de vida. Y por esa razón es diferente. Les estamos enseñando a los jóvenes, mira, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Pero cuando quiere lo malo, pues es bueno. Lo malo es bueno. ¿Quién dijo? ¿Todo el mundo lo hace? ¿Qué pasa? Pero estamos aprendiendo esto. Estamos aprendiendo realmente a no dejarnos vencer por lo malo, sino por el Espíritu de Dios que nos está enseñando a enfrentar eso. Así que la responsabilidad de nosotros ahora todavía es más grande. Porque es por amor y es por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Así como lo vemos, por ejemplo, hay un versículo que yo estaba mirando ahí en Job que dice, mira la naturaleza y te hablará. Mira los animales y te enseñarán. Y fíjate, y yo dije, caramba, si hasta Job se había dado cuenta de eso. Tú ves que los animales cubren y cumplen una ley que está en su cuerpo, en su mente, en todo, y de esa ley no se salen. Ustedes pueden observarlo, cualquier animal, cualquiera, hasta el más chiquito. El otro día yo sentí un ruido muy grande en el árbol que tengo frente a la casa. No, hombre, una ardilla estaba tratando de robarle los huevos a un pájaro prieto de ese. No, hombre, aquello parecía un águila. Era yo, ¿qué pasa ahí? Mira, y aquel pájaro parecía que iba a comerse a la ardilla. Y la ardilla miraba para atrás y volvía otra vez la ardilla y volvía a zorarle. En la naturaleza de ese animal está defender lo que sale de él, su huevito o sus pichoncitos. Yo no sé qué cosa quería hacerle la ardilla, pero aquello fue una guerra ahí en medio de aquello. Y nadie no lo tiene que leer, nadie le enseña, nadie le dice, oye, tienes que hacer esto. Está en su naturaleza defender eso. Ahora, en nuestra naturaleza, el Señor ha puesto una semilla que nos capacita para saber hacer lo bueno, hacer lo que a Él le agrada. Pero tenemos que atender esa semilla. Tenemos nosotros que estar conscientes que nosotros está esa semilla. Tenemos que cultivarla, echarle agua todos los días, porque si no se hace infructuosa. No que se muere la semilla, sino, pero que se mantiene estática. No le damos trabajo. Y eso lo hemos estado viendo en todo este tiempo que hemos estado desarrollando todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues el Señor permite ponernos en un desierto para que ahí se desarrolle esa semilla. Y entonces ahí aprendemos, ahí se desarrolla la fe. Se desarrolla la fe en medio, ¿verdad? En medio de lo que tenemos que vivir. Y empezamos a caminar, hermano. Pero tenemos una responsabilidad grande. Estamos conscientes. Tú no tienes que forzarte. Si yo me quiero forzar hoy en este día, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo bueno. Señor, ayúdame a hacer lo bueno. No tienes que hacer eso. Tú busca como dice, busca el rostro del Señor. Señor, estoy en tus manos. Enséñame, ayúdame. Dame el pan nuestro de cada día. Dame el pan que hoy tienes para mí. Y empieza a caminar. Y ahí, Señor, y dame la palabra y sabiduría. Y todas estas cosas se tienen que desarrollar en nosotros, hermano. Y estamos aprendiendo. Y todos tenemos que pasar por eso. Así que, bueno, pues no lo voy a seguir dándole aquí porque ya hace el tiempo ya se fue. Pero
todas estas cosas que hemos estado estudiando durante el seminario, que hemos estado teniendo un seminario que estamos a punto de terminar, a mí me ha enseñado mucho. Muchas de estas cosas que, aunque son cosas del Antiguo Testamento, carácter de los profetas, me ha abierto los ojos en muchas áreas. Yo le estaba diciendo, estoy toda emocionada con este seminario. Cada seminario es una cosa nueva y es una proyección nueva y es una amplitud nueva. Dice que el Señor nos va llevando de gloria en gloria. ¿Y por qué? Porque nos está abriendo dimensiones en nosotros. En nosotros hay dimensiones que no se han abierto. Se abren cuando caminamos. No le dijo a Abraham, ve delante de mí, sé perfecto. Él no le dijo, espérate Dios, ¿qué cosa es ser perfecto? Dime qué cosa es ser perfecto. Él no le dijo, él empezó a caminar. Y él lo que dijo, bueno, lo único que yo sé de perfecto es hacerle un altar a Dios. Acuérdense que no había todavía, las leyes no estaban establecidas. Pero se había establecido una ley en el corazón de Abraham, ¿verdad? Y él lo que hacía era que donde él paraba, él hacía un altar a Dios. Él decía, no puedo perder la pista de Dios porque Él es el que me capacita y me dijo que tengo que ser perfecto. Entonces él levantaba un altar y después preparaba su tienda y ahí él estaba a veces meses, años, días, como Dios lo guiara. Volvía a ir a otro lugar, como fue a Betel, lo primero que hizo, un altar a Dios, buscando dirección de Dios. Ay, Señor, tú sabes, he creído todas tus promesas y aquí estoy en tus manos. Y eso le agradó a Dios. Y Dios pudo realmente trabajar en el corazón de ese anciano, que aunque era anciano, Dios le dio fuerza como de búfalo, que le añadió 100 años más a sus 75 años. Qué tremendo, ¿verdad? Dios, añádemelo a mí y estoy cerca. No, todavía me falta para llegar a esa edad. Pero qué tremendo, con qué fuerza, ¿verdad? Lo estimuló y lo animó. Que todavía cuando se le muere Sara tiene 6 hijos más. Qué fuerza le dio ese hombre, ¿verdad? Qué vigor le dio ese hombre. ¿Por qué? Porque él supo ganarse el corazón de Dios, siendo un hombre lleno de fe, y pudo ganarse eso. Entonces estamos nosotros en este proyecto. Tú estás en un proyecto, hermano. No piense que solamente estás en el proyecto familiar. Todos tenemos responsabilidades familiares, todos. Yo ahora estoy, mis nietos, bueno, yo espero que ahora en los bisnietos me nazca alguna hembra porque todos puros varones. Y en ese proyecto estoy. Una niña, Señor. Bueno, como quiera. Como quiera. Pero eso no es la prioridad principal para mí. La prioridad principal para mí es que el Señor termine la obra en mí. La que Él comenzó, que Él la termine en mí. Ese es mi deseo grande. No le gustó mucho la idea de ser abuelo. Este es el deseo, hermano, que realmente podemos nosotros compartir en este día. Si hay algo bueno, si hay algo hermoso, es el llamado que Dios tiene para todos. Para estos muchachos que están ahí atrás, que son los jóvenes y pronto van a ser ya adultos. Pues sí, ya dentro de poquito, de estos niños que todavía no saben dónde están parados, pero son proyectos de Dios también. ¿Y a dónde van a ir después? No sabemos, pero el Señor los ama porque tiene ahí también esa semilla en cada uno de nosotros. Así que hoy hay más responsabilidad, aún que en el tiempo de Isaías. Hoy es más responsabilidad. Así que nos ponemos en sus manos, ¿verdad? Y estamos conscientes de eso. Gloria a Dios. Bueno, pues es lo que quería compartir en esta noche. Los dejo meditando en ello. Y le damos gracias que está Carlota aquí, y Margarita y familia, ¿verdad? Gloria a Dios.